Esto es Control Chat, un podcast de Fast Company México. Hola, bienvenidos a un episodio más de Control Chat. Hoy vamos a hablar con un invitado muy especial, pero antes de presentárselos, quiero recordarles que estamos en todas las plataformas de audio, así que escúchenos, suscríbanse y si quieren comprobar que no somos IA, pues también nos pueden ver en YouTube, así que suscríbanse al canal, hagan clic en la campanita para que su dispositivo les recuerde cuando subamos contenido nuevo. Y hoy tenemos invitado a Federico Carranza. Él tiene más de 20 años de experiencia en liderando equipos en grandes tecnológicas. Ha estado en Google, ha estado en Spotify, ha estado en Amazon y ahora es director de Uber Advertising en Latinoamérica. Y pues vamos a platicar pues un poquito de todo, ¿no? Bienvenido. Qué lindo estar contigo, Emma. Muchas gracias, estoy tan contento. Yo también estoy tan contenta. Sí. Ya llevábamos un rato tratando de coordinar nuestras Desde agendas. Adweek que nos vimos. ¿Desde hace cuánto? Sí, entonces sí, ya fue así como de, por fin se nos dio, porque además vienes de visita, ¿no? A México. Entrada por salida. Usualmente aterrizo un lunes, me voy un jueves, pero había que hacer este espacio. Estoy muy contento de estar acá. Ay, qué bueno que nos dedica el espacio para que vean, ¿eh? Que sí somos queridos. Oye, que esto me impresiona tu carrera, tu trayectoria en tech. ¿Qué es lo que has aprendido sobre el liderazgo en tech que a lo mejor otros sectores no te enseñan? Hay sectores que son un poco más tradicionales y que vienen con ese bagaje histórico que los ha hecho muy exitosos. Creo que en general, sea en una empresa más tradicional, sea en una universidad, te enseñan mucho la planeación, te enseñan, no sé, la importancia del consumidor, etcétera, pero no te hablan de la velocidad. Y para mí eso es clave. A mí se me quedó muy grabado hace años cuando nos decían, y perdón la pochez, fast is better than perfect, ¿no? Que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y creo que hay mucho de verdad detrás de eso, donde inclusive si no tienes el proyecto, el prototipo perfecto, inclusive cuando te falta información, si tienes algo que ya cumple los requisitos mínimos, lo puedes lanzar, puedes aprender, puedes testear. Muy distinto eso, Emma, estar corriendo por correr y estar metiéndose errores y demás. Sí. No, tenés que tener un propósito. Porque eso se corre, ¿no? Mucho en Silicon Valley es mucho así de corre, rómpelo todo y después arreglas. Sí. Aquí, de hecho, me recuerda mucho, y lo tengo que decir, pero cuando entré acá a Uber, hablaban mucho de la generación Uber y de cómo tenían un propósito, de cómo eran muy rápidos, muy de casi que una compra de impulso. Y en cierta forma me recuerda a eso donde, sí, tal vez somos rápidos, tal vez tenemos un impulso, pero tenemos un destino, tenemos una guía. Y eso creo que es la parte donde en tecnología lo han hecho muy bien. Si tienes un norte claro, córrele, aprende, optimiza y con eso vas a ser mucho más exitoso. Hablamos de la generación Uber. Sí, claro. La Gen U. La Gen Uber. La Gen U en Adweek. ¿Qué ves en estos jóvenes ahora, sobre todo en su relación con la tecnología, con los impactos, ¿sabes?, mediáticos que están teniendo? Porque, bueno, yo cuando era chiquita, ¿no? O sea, ayer, ¿no? Un par de días. No tenía tanto, o sea, era el espectacular y era, ¿sabes? O sea, nuestro ruido visual era eso, ¿no? Así que ahí vas por satélite y hay todos los espectaculares que ves. Sí. Ahora ya no hay por dónde voltees que no haya, ¿sabes? Un impacto, ¿sabes? De anuncios y eso. Y esta generación, ¿cómo lo está manejando? ¿Qué características tiene que sí es posible llegar a ellos, ¿sabes? Híjole, mira, para mí lo que es muy claro es la relevancia y sobre todo el factor de utilidad. Porque es cierto, o sea, estamos siendo impactados todo el tiempo. Entonces, encontrar el momento preciso para dar algo de utilidad, ahí es a donde, sea Gen Uber, o sea, en general, vamos a encontrar valor, vamos a tomar acción. Y ahí te puedo dar un sinfín de ejemplos, pero a ver, si vine temprano para acá, ¿no? Si me estás ofreciendo un café, me estás haciendo favor. Si hubiese salido ayer de la oficina a las 9 de la noche y me ofreces un café, me estás molestando. Entonces, la parte de la relevancia es lo que hace que este Gen Uber vaya a tomar esa acción. Que, por cierto, nada más para aclarar, no le ofrecí café cuando llegó.
pero ya había tomado, así que no. Ni agua ni nada. No, cállate. Un invitado hace poco, y de seguro que nos está viendo, le ofrecí agua y nunca se la di. Así, ay, ¿qué quieres? ¿Un café? ¿Agüita? Ay, sí, agüita. Y nunca se la di. Y una semana después me acordé, ¿sabes? Yo ya pero me acostumbré y mira, hasta traje mi termo, pero viaja conmigo a todo lado. Para mí es mi compañero del aeropuerto, la pongo en la mesa de noche, tiene que estar conmigo. Así que ahorita te lo llenamos con cafecito de la cafetera, que además, ¿sabes? Está buenísimo. Está buenísimo. Oye, ¿cómo se construyen equipos? Ya que estamos hablando de esta velocidad y de esta necesidad de llegar en el momento adecuado, ¿cómo construyes equipos de alto desempeño en una industria que evoluciona tan rápido? Ay, Emma, te soy franco, esa pregunta me encanta. Esa realmente me encanta. Y creo que es una donde no le damos la importancia necesaria. Uh-huh. Dicen por ahí que el reclutamiento, y te diría yo que la capacitación puede ser uno o de los aciertos más importantes de la empresa o uno de los costos más grandes de esa empresa. Y te puedo decir, personalmente, yo siempre busco dos principios muy fuertes. Y son muy claros. Me gusta hacer la regla de 3, pero acá son 2. Uh-huh. Tienen que ser personas que tengan un alto sentido de ganas de construir, uh-huh, builder, pero un alto sentido de responsabilidad, owner. Cuando tienes esas ganas de construir de cero, de estar en un ambiente, ¿sabes?, donde no todo está hechito, donde tal vez vas a tener que crear tus propios mecanismos, pero donde tienes ese grado de sentido de responsabilidad, la supervisión baja, uh-huh, la estrategia se mantiene, uh-huh, y con eso es que puedes traer resultados muy sobresalientes. Ahora, nosotros acá en Uber Advertising tenemos 3 añitos. En esos menos de 3 añitos ya tenemos un negocio de $2 billones si fuéramos a Estados Unidos, $2,000 millones en nuestro mundo, y estamos creciendo 50%. Eso solo se hace si estás confortable tú, sabiendo de que el próximo trimestre te van a cambiar las reglas, el próximo trimestre tengo que reinventarme, algo de lo que estaba funcionando va a dejar de funcionar. Y eso nuevamente es de cómo estás seleccionando muy bien a esas personas, pero estás acompañando muy bien el proceso. Una de las áreas que para mí es muy importante cuando vienen estos muchachos y muchachas es poderles poner ya de entrada un muy buen buddy, alguien que me les pueda llegar a, ¿sabes?, a acompañarlos a que se acostumbren. Pero sí para mí es vital, es de lo más importante que hay. Sí, porque además yo creo que es una industria en la que no te puedes dejar llevar por la inercia, ¿sabes? Y eso yo creo que es, bueno, en cualquier negocio, yo creo que eso es lo más peligroso, cuando dices, no, ya estoy cómodo aquí, pum, que me lleve, lo que he cosechado, pum, que me impulse y ya me lleve. No. Creo que aquí, advertising en tecnología sí, en aplicaciones, en movilidad, es necesario que siempre estés rompiendo tus esquemas, tus paradigmas, incluso tus propias cosas que has creado desde antes. Tal cual. Y si te agrego otra, a ver, tiene que haber una capacidad de análisis y casi que una pasión por datos que es muy importante. Uh-huh. Donde, ¿sabes?, no solo tener Dios primero una buena relación, no solo Dios un buen entendimiento de su usuario, pero sobre todo poderse meter en los datos y poder hacer análisis y encontrar tendencias. Pero nuevamente recalco en que si no eres, ¿sabes?, dueño, si no te da miedo esa parte de construir, son 2 valores muy importantes que se necesitan para poder, creo yo, que triunfar no solo en tech, pero diría yo que en lo que nos viene, en lo que los muchachos van a necesitar. Oye, y bueno, ya hablamos del equipo interno, hablemos del cliente. Con tu experiencia en plataformas tan diferentes, o sea, Google, Spotify, Amazon y ahora Uber, ¿qué es lo que los clientes todavía no han entendido? ¿Qué es lo que les falta por, ¿sabes?, por comprender para hacer las cosas mejor y posicionarse bien? Esa es una pregunta muy interesante, Emma. Es una pregunta difícil. Cuesta mucho hacer la generalización. Uh-huh. Mira, yo ahorita estoy viendo América Latina, donde uh-huh, los grados de madurez son muy altos, inclusive en una misma empresa. Uh-huh. Te diría que si trato de sintetizarlo, creo que hay un factor de, tal vez, de confundir lo que es una impresión con la parte de ser una atención. Uh-huh. ¿A qué me refiero con eso? A veces estamos con un scroll infinito.
un scroll infinito donde pensamos que el que grita más va a ser más relevante. Sí. Y tal vez volviendo a mi ejemplo del café de hace un ratito, cuando tienes ese factor de relevancia, cuando estás dando esa utilidad, ahí es donde las marcas pueden realmente diferenciarse y hacer las cosas mejor. Uh-huh. Sí, porque no es por nada, pero luego yo estoy en ese scroll infinito. Nos pasa a todos, seamos francos, nos pasa a todos. En esa plataforma que conocemos del scroll infinito, y no sabes, estos anuncios de la chava que sale y dice, hey, llevas no sé cuánto tiempo aquí en TikTok, que no sé qué, o lo que sea, ¿no? Y entonces, ay, me lo voy a saltar, ¿sabes? Porque hay un, como dices, el que hable más fuerte, el que sea más repetitivo, el que sea en otras plataformas de videos, también es así como de esta obra, ¿no? Este musical de danza y demás, que te aparece una y otra vez. Y luego digo, bueno, ¿funciona esa estrategia o qué es lo que...? Y luego son anuncios de 13, 20 minutos, ¿no? Sí. ¿Qué dices hoy? O que estás esperando para darle el skip. Tienes distintos ejemplos, pero creo que encontrar el momento donde hay una atención real es lo que hace una diferencia. Uh-huh. Y mira, te paso el comercial, pero trabajamos con esta empresa Lumen, no sé si lo ubicas, pero muy interesante donde estábamos viendo que cuando estás en ese desplazándote, cuando estás esperando que te llegue esa comida, etcétera, la recordación de marca te sube un 6.6x, pero porque estás ahí, porque estás en un momento de lean in, un momento de atención. Eso es muy distinto a que te estén gritando para decir, ¡hey, aquí estoy, aquí estoy! Sí. No es lo mismo. Y creo que ese es uno de los factores que tal vez, si trato de generalizar, es algo donde algunas marcas no terminan de percibir. ¿Y entonces qué se debe de priorizar? ¿El awareness, el performance, la experiencia? O sea, cuando un cliente ya se va a anunciar y demás, ¿qué es lo que le conviene? Porque luego es así de, no, pues a mí dame hits, a mí que me vea mucha gente. Pero... Sí. A ver, creo que aquí hay que entender por un lado cómo están siendo medidos esos distintos decisores de tomadores de decisión. Tal vez alguno va a estar muy interesado nada más en el performance, otro un poco más en esas métricas de upper funnel. Pero creo que lo que me haces pensar, Emma, es que antiguamente la tecnología no te daba para más. O sea, antes estábamos comprando TRPs porque era lo que había. Después estábamos comprando likes porque era lo que había. Ahora creo que puedes hacer una serie de distintas acciones que en ese lifetime value, en ese valor de vida de su usuario, puede estar atacando distintas áreas. Y no solo eso, podrías llegar a estar haciendo un ecosistema mucho más rico. Y tal vez te doy un ejemplo. A ver, me voy de acá al aeropuerto. ¿Qué pasa si me estás... En Uber. En Uber, obviamente. Le vas a dar clic al ad. Pero si me voy de acá, me voy de acá a la oficina, me voy de acá a la casa, me voy de acá donde quieras. ¿Qué pasa si en el trayecto me estás sacando el tráiler de una película nueva? ¿Qué es eso? Es un awareness, ¿no? Un tráiler. ¿Qué pasa si justo después de ver ese tráiler de la película que me interesó, hey, muy bien, me ofreces la opción de ir a comprar los tiquetes al cine? Ok, ya pasé a performance. ¿Qué pasa que no, es de streaming, lo voy a ver en casa? Va a pedir comidita, ¿sabes? Ahí estoy haciendo todo ese abanico. Entonces, lo que es importante es qué le estamos atribuyendo, porque acá lo cierto es que no todos los CPM son iguales. Un CPM te puede traer una cosa, un CTR te puede traer otra, después podemos estar haciendo ese remarketing. Entonces, no te diría que hay que priorizar una una, sino entender cómo es, número uno, la plataforma, número uno, el cliente, que es lo que estás tratando de hacer en tu producto, pero dos, el valor de esa plataforma en ese journey, en ese viaje de ese consumidor. Oye, y entonces, pero para poder lograr eso sí se necesita ahí como que un apalancamiento de las nuevas tecnologías, ¿no? Obvio, ¿Cómo estás viendo obvio. la inteligencia artificial? ¿Dónde sí está generando valor la inteligencia artificial ahora en el marketing y la publicidad? A ver, inteligencia artificial, ahorita es el pan de cada día, ¿no? Y creo que todo el mundo lo está utilizando. Todo el mundo está ahí. Yo te diría que hace rato que estamos utilizando inteligencia artificial. Depende de tu definición y cómo estás hablando de los distintos modelos y demás. Hace rato que está ahí. Lo que es muy importante es cómo con inteligencia artificial puedes estar agarrando las distintas señales, porque ahora son señales, ¿no?, de esos usuarios,
y cómo estás tratando de dar un mejor valor, mejor entendimiento de ese usuario en lo que estás protegiendo su identidad. Te doy, sigo acá con los ejemplos porque sigo viendo que Ay, tú lánzalos. mira, estoy viendo acá la maleta. Yo de acá tengo que salir al aeropuerto. Ajá. Entonces, si yo saco la aplicación y ya sabe que voy para el aeropuerto y ya me está diciendo que voy para la T1, ok, check. Ya está analizando, ya está sacando las rutas, vamos para el aeropuerto. La T1 está en construcción, la T2 también. Pero si la T1 está en construcción y me ofrece de una vez porque tengo que salir a las 3 de la tarde y voy a estar con hambre porque no voy a comer cacahuates en el avión, que me ofrezca que voy a comer. Todo eso es a donde la inteligencia artificial llega. Sabe exactamente a qué hora estoy llegando, en algunos casos me dice cómo está el vuelo, me está ofreciendo esa utilidad. Y creo que eso es algo donde antes no lo podíamos pensar. Es como todas las distintas señales mías, en este caso del avión, en este caso del aeropuerto, me está ayudando a analizar y a una experiencia mucho más rica. ¿Qué era lo que te acuerdas que estábamos platicando en Adweek? Ajá. Antes de que empezáramos a rodar nuestro TikTok y eso. ¿Te acuerdas que estábamos platicando? Oye, ahora la inteligencia artificial, por ejemplo, en las películas ya viene súper avanzado. Sí. O sea, ya es así de que tu servicio de streaming ya va a poder determinar dónde estás, qué te gusta, ¿no? Ese tipo de cosas, por lo que tú estás consumiendo, lo que sabe de ti, ¿no? Si lo tienes en tu celular. Y la publicidad dentro de la película va a cambiar dependiendo de ti, ¿no? Entonces, si estás en México, va a pasar, no sé, Vin Diesel, ¿no? En su coche Rápido y Furioso enfrente de un anuncio de una película, de una obra de teatro al lado de tu casa, ¿no? Claro. En tu barrio. Claro. Eso ya está, cañón. ¿Cómo vamos a poder, sabes, competir? Sobre todo en una aplicación en donde, ¿sabes? Porque ahí lo veo muy bien, pero en una aplicación en donde a lo mejor el tiempo de visualización, Ajá. ¿sabes? De atención, Sí. es tan mínimo. Pero ya me estás hablando un poco más de la creatividad, ¿no? Ajá, Sí. sí. A ver, yo creo que... Ay, sí, háblame de la creatividad. Es que creo que creatividad ahí es uno de los muchos paradigmas que tenemos, donde pensamos que el AI nos va a superar, que el AI nos va a atropellar en cierta forma. A suplir, ¿no? También. A suplir, sí. Creo que hay un miedo de ese reemplazo. Pero sí hay medio como que, ¿sabes? Un poquito como que de sí justificación a ese miedo. Porque, ¿cómo están utilizando? Porque ahorita estábamos diciendo, todo el mundo está utilizando la IA. Pues sí, pero es para crear el comercial con IA de cero, entonces ya no tienes el diseñador, ya no tienes al animador, ya no tienes ¿sabes? Al actor. Mira, yo lo trato ahora un poco distinto. Yo creo que hay unas cosas donde son sobre todo culturales, emociones, donde eso es muy, muy del ser humano, muy del ser humano. Y yo diría que si ponemos, así como estamos poniendo al usuario en el centro, hay que poner la creatividad en el centro, esa emoción, esa pasión, ese muy intrínseco humano en el centro, y luego utilizar la tecnología como un vehículo para amplificar, para hacerlo más robusto, más bonito. Y te sigo igual con los ejemplos. Mira, ahorita sacamos una parte de Creative Studios que fue interesantísima, y de cómo estamos tratando de mejorar todavía esa parte de la creatividad. Y es como ojalá te podemos generar una sonrisa más rápido, un poquito más de engagement. Y puede ser algo tan sencillo como, hey, acabamos de pasar Navidad. ¿Qué pasa si cambiamos el coche por un trineo de Santa Claus? ¿Qué pasa si cambiamos por el camión de Coca-Cola? Va a generarte esa sonrisa. Y es parte de esa creatividad que viene un poco más fuerte, un poco más punch. Hicimos otros muy divertidos donde estás haciendo juegos. Hey, en lo que estoy esperando que me llegue la comida, ¿qué pasa si tenemos un playable ad de Sabritas que hicimos hace poco? Eso es como sigues aprovechando esa AI, aprovechando tus recursos para hacer esa publicidad mucho más rica, mucho más divertida. Y entretenida. Entretenida, de valor. Sí, de valor. Ándale. Oye, ¿qué parte ya que entramos en lo de inteligencia artificial, qué parte de la conversación de inteligencia artificial está sobrevalorada? Además de esta onda del miedo de que nos va a suplir. A ver, muy a título personal, además, yo no creo que la inteligencia artificial te vaya a suplir. Creo que alguien que maneje mejor la inteligencia artificial que tú te puede llegar a suplir. Y eso ha pasado con todos los tipos de tecnología en todo el mundo, ¿no? Creo nuevamente que la parte de esa relevancia, sobre todo cultural,
y de la parte de emociones, eso no creo que lo podamos llegar a suplir. Ahorita estamos en temporada de mundial, está a la vuelta de la esquina. Sí. La pasión que se siente por ese juego, la pasión de estar todos juntos y comer y disfrutar y gritar, eso es algo que viene mucho de esa creatividad humana. Yo no siento que nos pueda llegar a reemplazar en ese sentido, y no creo que creo que eso es donde se está sobrevalorando, tal vez siendo un poco más pesimista. Creo que, y sí, porque por ejemplo, cuando empezó todo esto de los chatbots y estas cosas, la inteligencia artificial generativa, sí decían, oye, pues tu chamba es la primera que se va a ir, ¿no? Porque pues tú ahorita le puedes escribir a ChatGPT, ¿no? Así de, o cualquier chatbot que tengas. Escríbeme un artículo de no sé qué y te va a escribir el artículo. Sí y no, ¿sabes? Ahora que acabamos de cerrar edición print, pues no hay nada como ir, ver, conocer a la gente, hablar con ellas, hacerle estas preguntas y después volcar toda esa narración, ¿no? Con lo que dices, con tu emoción, con tu... Y con tu sabor local, que eso es muy importante. Con tu sabor local. Cómo poder hacer esa personalización a escala es nuevamente cómo el AI te puede llegar a ayudar muchísimo. A ver, el mismo México que es tan gigante, algunas cosas van a ser mucho más relevantes para unos poblados, para unas ciudades que otras. Yo viendo América Latina veo mucho de esos cambios, donde tenemos dos países continentales, un Brasil y un México. Ambos requieren atención muy personalizada en distintas zonas, y otros países que son más chicos tal vez pueden ser más masivos, pero ese modelo sigue necesitando una parte más local, una parte más de ese sabor. Oye, ya que lo mencionas, platícame de la región. ¿Cómo va la región? ¿Bien? Vamos súper contentos. De hecho, estamos contratando más personas en la región, lo cual me encanta. Acabamos de contratar nuevos gerentes acá en México y en Chile. Estamos sacando nuevas iniciativas. Ahora sacamos eso que te hablaba de Creative Studios. Ya tenemos equipo dedicado, así que nos encanta. Muy, muy bien, creciendo fuerte y cada vez con más apoyo de no solo los anunciantes, sino también de las agencias. Así que muy contentos. Oye, a ver, platícame nada más, así como para ir cerrando el tema. 5 cosas que debemos tener en mente para lograr ¿sabes? Un impacto positivo, una publicidad eficiente, eficaz. 5 cosas. Oye, mira, número 1, muy, muy claro lo que quieres llegar a hacer. ¿Cuál es ese KPI? No tratar de forzar un KPI nada más por la necesidad. Nuevamente lo que hablamos, no todos los CPM son iguales. Eso es número 1. Número 2, en base a eso, ¿cómo vas a estar targeteando? Número 3, ¿cómo vas a estar aprovechando esos datos para estar impactando a toda la organización? Que eso es algo que se nos olvida. Muchas veces estamos enfocados solo en el performance, solo en la venta, pero no sabemos que esos datos, que ese usuario lo podemos estar aprovechando luego para hacer más marketing, para hacer más el PR, para conocer mucho más al usuario. Número 4, que creo yo que también es muy, muy importante, a la hora de hacer esos reportes y a la hora de tratar de cerrar esa campaña, es cuáles son los aprendizajes que luego vas a poder aplicar para la optimización. No nada más porque ya terminaste la campaña, se te olvida, no. ¿Qué vas a aprovechar de eso? ¿Qué aprendiste que salió bien, que te salió mal? ¿Cómo vas a aprovechar? Y te diría que la quinta, que para mí es muy importante y a veces se nos olvida, ¿con qué más te vas a arriesgar? ¿Con qué más vas a jugar? Ahorita es un momento donde es complejo. Ahorita todos estamos tratando de acelerar la parte económica, de traer más performance. Siempre hay que dejar un espacio para experimentar, para testear algo nuevo. Y eso es algo que es vital y que a veces no podemos priorizar, pero por más de que sea pequeño, deja algo para explorar algo nuevo. Y se pueden hacer muchas cosas donde a veces nos salimos del esquema tradicional digital. A veces queremos hacer una experiencia un poco más holística de cómo vas a tener una experiencia de vida, cómo vas a poder tratar de hacer un impacto mayor, cómo vas a hacer un sampling que hicimos el otro día acá en México. Eso no es un CTR, es un sampling. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, ¿eh? Oye, ¿qué le recomiendas a los jóvenes que están pensando en iniciar su carrera en tech? Volvería a los valores que te dije al principio. Yo creo que la parte de ser muy honestos consigo mismo
de si estoy conforme o no en un ambiente de alta incertidumbre. Tienes que saber eso, porque no quieres ser miserable en ese trabajo. Si tienes esos factores de ser dueño, si tienes esos factores de ser un constructor, un builder, y te estás ok con esa parte de la incertidumbre, creo que es muy bueno. Número 3, la que te había dicho de esa parte de pasión por los datos. Ujú. Y te diría que adicional a eso, una curiosidad muy grande. Creo que acá en Tech tienes que ser muy hábil para poder, no te diría ser solo autosuficiente, pero curioso. Ujú. Curioso, donde no solo quiero entender lo que hace mi área en particular, pero lo que están haciendo los otros equipos crossfuncionales. Ujú. Verás que para mí ha sido muy interesante. Acá en México es muy, muy bueno porque tenemos un abanico muy complejo de distintas mini plataformas, podríamos estar diciendo, dentro de Uber. Ujú. Entonces yo vengo acá, mira, yo tengo que estar hablando con el equipo de Eats, con el equipo de movilidad, con el equipo de grocery delivery, con el equipo de business development, con el equipo de marketing. Ujú. Eso creo que es muy importante para todos los profesionales jóvenes. Cómo no solo están trabajando en su área, pero cómo están entendiendo muy bien cómo trabaja esa empresa completa y cómo esa empresa completa está tratando de apoyar a ese consumidor, Ujú. a ese usuario. Entonces, ese tiempo de capacitación, de onboarding, de investigación, creo que es algo que es muy importante para que los muchachos y muchachas que nos están escuchando que puedan ser conscientes y que le dediquen tiempo. Si te puedo hacer un pequeño comercial y explayarme, es tan importante esa parte. Creo que Ajá. Cuéntame. yo paso entrevistando a mucha gente, Emma, Ajá. y me encanta la parte de conocer muchachos y muchachas que vienen acá con esa ilusión. Y una vez que entran y los ves con esa sonrisa completa, muchas veces lo único que quieren es llegar ya a aportar, ya a traer ese resultado. Ujú. Y tal vez no se dan ese tiempo de hacer esa capacitación, tal vez de entender más y de cómo se está trayendo ese valor. Y creo que es muy importante que se puedan dar ese espacio, buscar esas mentorías, pedir ese feedback. Ujú. Y una vez que entiendes bien, lánzate al agua y empieza a proponer ideas, empieza a no asumir que como has estado trabajando la forma correcta, Ujú. pero tienes que hacer esa tarea. Que estás abierto, ¿no? A la retro, Sí. a aprender, Tal cual. así. Tal cual. O sea, que ese sería el tip, ¿no? Si algún día van a pedirle trabajo a Fede, ya saben lo que tienen que hacer. No, yo estoy abierto aquí a aprender y eso, ¿no? ¿Sí? Me gusta mucho esa Sí, parte. esa es Creo la que es clave. muy, muy útil. ¿Verdad que sí? Es que Sobre todo sí. con estas nuevas generaciones, ¿no? Como que es importante transmitirles que esos feedbacks no son, ¿sabes? Como ataques personales, ¿no? Sino necesitamos que crezcas, Sí, que avances, tener que distintos evoluciones. perfiles. Emma. Yo creo Ajá. que, a ver, hay algunos que son muy proactivos en pedirte ese feedback. Ajá. Hay otros que tal vez son un poco más reacios, pero si lo estás viendo de una forma donde es construcción, es plan de carrera, Ujú. es tratar de llegar a esos objetivos que tiene esa Ujú. persona, al final de cuentas va a ser, ojalá, de esa persona un profesional, una profesional mucho más sólido Ujú. para el futuro. Sí. Y sí, yo creo que sí lo tienen, porque la generación Z no es por nada, pero está muy consciente, muy enfocada, está muy aterrizada, es muy Sí. proactiva y propositiva, Sí. ¿sabes? Muy hecha para adelante, pues. Oye, hagamos una ronda fast, ¿no? Ah, Tengo dale. mi acordeón. Sí, me encanta. A ver. Ronda fast. Cuando subes al Uber, A ver. ¿eres de estar trabajando calladito o te pones a platicar con el chofer? Uy, me encanta platicar con los choferes. ¿Sí? Sí. A mí me fascina y no fast, pero no tan fast, ¿ok? Ajá. Como paso en distintas partes de la TAM, conocer lo que están viviendo esos conductores, ay, es súper rico. Ujú. Y entonces a veces hablamos de cómo, desde el clima hasta la política, la comida, a dónde me recomiendan ir, etcétera, etcétera. Pero me fascina mucho platicar. Ajá. Creo que es muy interesante lo que ellos viven. Ujú. Es un trabajo muy, muy rico. De estar ayudando, ¿sabes? El adulto mayor, la persona que llega con mascotas, la persona que llega con niños, el ejecutivo que está corriendo, el fan que va al mundial, Ajá, sí. al estadio. Tienen muchas historias muy padres y que para mí me ayuda mucho a entender. Ujú. ¿Qué es primero? ¿La creatividad o el targeting?
Targeting, El targeting primero. que es usuario, es entender al usuario. ¿Automatizar o humanizar? Ambas. Y ninguna de las dos. Es eficientizar. Es ok. eficientizar. Eficientizar. Sí. Ok. ¿Qué te gusta? ¿Una agenda así milimétricamente diseñada o caos organizado? Caos divertido. ¿Verdad? El caos es... Ay, ¿verdad? Esa es la pasión, lo hace más divertido, mucho más divertido. Así, ¿de dónde apunté Sí. esto? Ay, aquí en esta servilleta, ¿no? Sí, sí, Pero sí. la tienes. Hey, de servilletas salen muy buenas ideas. Salen flywheels, salen muchas cosas muy buenas. Sí. ¿Viajar por trabajo o quedarte en casa? Ay, en eso metus casita. Sí, Casita, ¿verdad? casita, hacen falta la familia. Me gusta cocinar, me gusta hacer deporte, limpiar, bañar a los perros, casita. Qué padre. Sí. Ya en un ratito ya estás ahí. Dios primero. ¿Tu mejor hora del día para tomar decisiones? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? En la mañana, luego de nadar. Ajá. La natación es mi terapia. Ah, qué padre. Ok. Ajá. ¿Llamada o mensaje? Ah, no, llamada. Y si puede ser en ¿Verdad? persona, como estamos haciendo tú y yo, 1000 veces mejor. ¿Verdad? 1000 veces mejor. Ay, Sí. es que los Sí. millennials, güey. Así somos los millennials. Mira. ¿Verdad? Llamada. Ahorita estaba platicando con mi jefe, le digo, mira, tenemos una reunión la próxima semana en Brasil importante, ¿podés platicar más tarde? Sí, llámame. Perfecto. Llamadita. Por favor. Mucho más rápido, mucho más Sí, eficiente. Sí, Sí. sí, yo también estoy completamente de acuerdo. Ahora hay mucha ansiedad con las llamadas, ¿no? Así como los jóvenes así, no, yo le mando un WhatsApp, ¿no? El teléfono sirve para hacer llamadas también. ¿Verdad? ¿Cuál es tu podcast favorito? Uy, 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 uy. Recomiéndanos un podcast. A ver. Te voy a recomendar de distintas zonas, ¿se vale? Va. Ok. Me gusta mucho, para temas globales de tecnología, me gusta mucho Pivot. Ok. También me sí. gusta escuchar mucho NPR, que eso es un Sí. poco más de planeta de Estados Unidos. Ujú. Acá los tuyos me han gustado mucho. Y les los recomiendo a todos y ojalá que le den clic y que vayan a estarles anunciando, porque la verdad que están muy buenos, muy divertidos. Ahí No está. estoy bias, Ahí me preparé y escuché varios, así que me encantaron. Ahí tenemos un fan de Control Chat, Están muy buenos, de Fast Company. muy, muy buenos. Y en Brasil están haciendo muy buen trabajo de cosas que me llaman la atención porque son relevantes para México. Tenemos algunas cosas muy interesantes, muy similares. Y me parece que el equipo de Medio Mensaging está haciendo muy buen trabajo. Ujú, Eso es un podcast muy interesante. ujú. Muy bien. Sí. Y por último, que esta es mi pregunta favorita. ¿Cuál es tu emoji favorito? ¿Cuál es el que más usas y el que te gusta más? El que tal vez me puede criticar más. Soy padre de 2 niñas Ajá. y me encantan los corazoncitos. Así Ok. que paso muchos corazoncitos y muchos thumbs up. Pero corazón lo Ok. uso mucho. El thumbs up. Sí. Que tenemos aquí ¿cómo se llama? El debate de si el thumbs up es así de bien hecho o bien por ti. Eso. Corazoncito. Me quedo con corazoncito. Muy bien. Muchas gracias, Fede, por haber estado aquí, por habernos dado este chance. Gracias Antes, a ti. sé que andas corriendo y, ¿sabes? Ya con ganas de regresar a casita, pero gracias por darnos este No, me tiempo. encanta estar acá, Emma. De verdad que muchas gracias Lo a tenemos ti. que repetir. Gracias al auditorio. Y sí, cuando quieran la repetimos. Va. Felices. Va. Y pues también ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado esta conversación. No nada más tenemos Control Chat. Acuérdense que tenemos otros 2 podcasts, que es Beats, que son pequeñas capsulitas de información ideales para cuando están ahí calentando el coche o lo que sea, que lleguen al trabajo ya con un dato interesante. Y el otro podcast es Being, conducido por nuestra CEO, Vanessa Luján, en la que habla con líderes que están haciendo el cambio. Todos están en las plataformas de audio que quieras, en tu favorita, ahí lo encuentras, o si no, en YouTube. Así que suscríbete al canal, haz clic en la campanita para que seas notificado cuando tengamos videos nuevos. Recuerda pues, leernos en fastcompany.mx, busca tu revista Fast Company México en tu Summers más cercano. Y quiero agradecer al equipo de Lucid Films, a Mau, a Fede y a todos en la familia de Fast Company que hacen posible este podcast. Esto fue Control Chat, un podcast de Fast Company México. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima charla.